Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas. Hoy vamos a tener el lujo de conversar con Mariano Causino sobre un artículo muy interesante y que llena un vacío, una posición clara sobre un tema, digamos que se cuestiona desde algunos puntos, desde algunos sectores de la sociedad hoy en día, con todos los riesgos que esto implica. Vamos a hablar con Mariano Causino, que escribió su artículo Con Roca, no referido a Julio Argentino Roca. Fue publicado en Infobae, lo pueden encontrar, es muy interesante. También está publicado en la página de Fundación Atlas. Mariano Causino es abogado de la UBA, especialista en política internacional. Ha sido embajador argentino en Israel y en Costa Rica. Así que, ¿cómo estás, Mariano? Te saludamos en primer lugar. Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme a compartir estas ideas con ustedes. Bueno, me pareció muy bueno tu artículo, repito el nombre, Con Roca ¿no? Porque llena un vacío, como decíamos recién, respecto de todo un, entre comillas, revisionismo respecto de cuestiones tales como la conquista del desierto, temas, digamos, que si uno mira el mapa de la Argentina, antes de Roca y después de Roca, somos, creo que vos mencionás en tu artículo, menos de la mitad, digamos, ¿no? Los territorios patagónicos siguen siendo hoy reclamados por Chile, en su momento mucho más. Y Roca, que era un héroe incuestionable, digamos, uno ve gente de la generación previa, hay muchísimos Julios argentinos, por ejemplo, mi padre, mi abuelo, Julio Argentino, y hoy, digamos, se pretende instalar una visión distinta y te pregunto, en primer lugar, ¿qué ha sucedido con el monumento a Roca en el Centro Cívico de Bariloche, ¿no? Para empezar el tema. Bueno, mira, lo que ha ocurrido, el hecho puntual que ha tenido lugar ahora hace unas semanas, es que las autoridades de San Carlos de Bariloche, con un argumento arquitectónico y de emplazamiento, decidieron poner en marcha un proceso para trasladar el monumento al General Roca allí en el centro de la ciudad de Bariloche y posicionarlo en otro lugar menos significativo. Ahora, ellos dieron una explicación digamos, técnica, podríamos decir, o procedimental. Pero lo que verdaderamente está atrás de todo esto es una serie de medidas que se han ido adoptando en los últimos, yo diría, 20 años, 15 o 20 años, tendientes o a cancelar o a ocultar o a menospreciar la figura del general Roca, que es, como vos bien sabés, Roca es probablemente desde el punto de vista político, probablemente desde el punto de vista de la construcción del Estado Nacional, la figura más importante de lo que se conoce como la generación del 80. Así como Alberdi es el pensador, el intelectual más importante de esa generación, el hombre cuyas ideas promovieron el impulso a la libertad y al progreso de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, desde el punto de vista de la realización política, desde el punto de vista de la praxis política, de llevar las ideas al poder y ponerlas en práctica, probablemente Roca sea la figura más importante de esa generación. Por supuesto no el único, pero sí el más importante, de un hombre y una generación que convirtió un país que era un desierto prácticamente después de a los inicios de la Organización Nacional, en el país más exitoso de esta región del mundo. Hay que recordarlo siempre, la Argentina fue el país más progresista, el país más avanzado, la sociedad más exitosa de Latinoamérica en 3, 4, 5 décadas. Y la prueba de eso es la capacidad de atracción de inmigrantes que tuvo la Argentina, que incluso superó a la de los Estados Unidos en términos relativos, de la cual somos todos, finalmente todos nosotros, o gran parte de nosotros, parte de esa Argentina, ¿no? Todos los que tenemos apellidos italianos o muchos españoles, en definitiva, nuestros antepasados llegaron a este país buscando un futuro mejor que se los dio, y vuelvo a decir, en mayor medida, incluso en términos relativos, que los que logró los Estados Unidos. ¿Y qué opinás de las medidas tomadas respecto del monumento a Roca en Bariloche? Bueno, yo creo que han generado un rechazo enorme. En ese momento, cuando trascendió la noticia a fines de
julio de hace unos 15 o 20 días, yo tomé conocimiento porque empezó a circular en distintas secciones, en distintas publicaciones, advertencias de grupos locales de Bariloche. Yo escribí esa nota que, bueno, tuvo algo de repercusión. Yo puse con Roca, ¿no? Citando esa frase que se había dicho en un programa de televisión, ¿no? De conmigo no, le habían dicho, y me pareció que era una manera llamativa de decirlo. Yo creo que lograron el efecto contrario, porque hubo una manifestación muy grande del pueblo de la ciudad y una movilización importante para respaldar y la permanencia del monumento y exigirle a las autoridades locales que no se permita la vandalización permanente que se hace del monumento, ¿no? Roca forma parte de la historia. Yo creo que Roca fue el mejor presidente que tuvo la Argentina. Me puedo equivocar, es un tema discutible, pero estoy convencido de ello. Y bueno, pero en cualquier caso, tampoco me parecería bien que se vandalice la estatua de otro presidente argentino, por supuesto. Tal vez no es tan, no son tan conocidos otros aspectos, digamos, de los logros de Roca, ¿no? Sí conocemos lo que llamamos la conquista del desierto, pero se conocen menos otras medidas en ámbitos, en temas educativos, por ejemplo, digamos, también el tema de la unificación monetaria de la que vos hablás en tu artículo, que es tan importante. Pensemos que lo que llamamos hoy Argentina era un grupo de provincias ahí que pelearon durante décadas, y recién Buenos Aires se integra a la Confederación Argentina a fines del siglo XIX, ¿no? No era todo tan claro, no es que en 1810 ya era Argentina de punta a punta y un solo país, ¿no? Si analizamos lo que es la historia de la guerra civil, podemos estar años viendo las distintas situaciones, conflictos, guerras, etcétera, que sucedieron, y que a partir de las últimas décadas del siglo XIX esta situación se llega a estabilizar, ¿no? Bueno, efectivamente, Roca es un hombre nacido en 1843. Su padre había participado en el ejército, luchó desde muy joven en diversas contiendas que hicieron a la creación del Estado moderno. Y Roca tiene un momento clave en su vida, que es en el año 1878, fin del 77, cuando inesperadamente muere el ministro de Guerra, que era Adolfo Alsina, ministro de Guerra de Avellaneda, y entonces él, que proponía una idea de cambiar la política de avance sobre el desierto, hasta ese momento se habían hecho campañas, por ejemplo, en la época de Rosas, con éxitos importantes y con dificultades también, por supuesto, pero después se había adoptado una política defensiva ante el malón. Y él sostiene que hay que hacer una política ofensiva y aprovecha una oportunidad estratégica que se plantea cuando en la Guerra del Pacífico Chile opta por luchar al norte y se da cuenta Roca de que Chile no podía mantener una guerra de dos frentes, y esa oportunidad le da para hacer la operación en el sur y consolidar bajo el dominio del Estado Nacional la Patagonia. Ahora, ya una vez que está en el gobierno en el año 80, a partir del 80 de su primera presidencia y después en la segunda en el 98, Roca se entiende que Roca es el constructor del Estado moderno porque Roca logró lo que vos bien decías. El general de Gaulle, muchos años después, dijo que una nación era ante todo tres cosas. Una nación era un ejército, una moneda y un idioma, una identidad cultural. Hasta Roca, la realidad es que la educación no estaba unificada, se unifica a partir de la ley 1420, que es sancionada y promulgada en el gobierno de Roca en el año 84, por supuesto con un impulso muy importante a la educación de los presidentes Avellaneda y del presidente Sarmiento, que son convocados incluso por el gobierno de Roca, uno como rector de la universidad y otro como director general de escuelas, pero esa ley es de Roca, la gente no lo sabe, la gente cree que es de la presidencia de Sarmiento, esa ley es de la presidencia de Roca. Roca unifica el ejército, se terminan las milicias provinciales, lo que hoy se conocería como milicias privadas o grupos, digamos, paramilitares, que son muy conflictivos para la construcción del Estado, porque claramente eso tiene que estar bajo la conducción
del Estado. Y al mismo tiempo unifica la moneda, porque en ese momento las monedas eran emitidas o por las provincias o por bancos incluso privados, y la unificación monetaria es lo que constituye la base del Estado Nacional. Por otro lado, como vos bien sabés, Roca creó el registro civil, creó la posibilidad de una escuela laica. Eso trajo problemas con la iglesia en su momento, que después él los resuelve en su segunda presidencia. Y por eso es que Roca verdaderamente es un hombre modernizador. Hoy se lo asocia con las ideas conservadoras, en el sentido de interpretar la palabra conservador en su acepción peyorativa, ¿no? Porque uno puede ser conservador de buenas cosas y eso es correcto. Ahora, si va a ser conservador de cosas malas, en realidad es regresivo, ¿no? Conservador. Pero bueno, en fin, yo creo que hay una política durante mucho tiempo que se hizo de promover el anarquismo, de promover las destrucciones de las ideas liberales y que llevaron al progreso en Argentina, pero felizmente creo que hay una reversión cultural de ese proceso y yo creo que estamos en un momento en el que la sociedad argentina en grandes sectores ha tomado conciencia de esto, de la necesidad de que haya un orden público, de la necesidad de que el imperio de la ley se aplique sobre todo el territorio argentino, sobre la necesidad de preservar la soberanía argentina, y por eso es tan importante reivindicar a Roca, defender a Roca, porque la campaña del desierto y la política de Roca de afirmación soberana es probablemente la más importante que tuvo el país después de la Guerra de Independencia. Y te consulto, ¿cómo ves, digamos, la acción y las demandas de los movimientos autopercibidos mapuches en términos de lo que es la visión de Roca y la acción de Roca? Bueno, también es poco conocido que muchos caciques indios y demás lucharon del lado del Estado Nacional y se integraron plenamente a la vida del Estado argentino. Y los reclamos que hay en este momento, yo no soy un experto en la materia, está claro, pero primero los que conocen el tema sostienen que los mapuches en rigor no son originarios de la Argentina o de lo que hoy es la Argentina, sino que son en todo caso originarios de lo que hoy es Chile. Y por otro lado hay que tener en cuenta que también hay intereses extranjeros que a veces utilizan y fogonean estos grupos con esas intenciones. El problema es que nosotros tenemos, y vos conocés mejor que yo este tema, nosotros tenemos un Estado que es un Estado gigantesco, carísimo, un gasto público ilimitado, que no cumple prácticamente ninguna de sus funciones, que ha ahogado al sector productivo de la Argentina, ha hundido al país en la pobreza, ha provocado una tasa de impuestos enorme, pero la realidad es que las funciones indelegables del Estado las cumple mal o muy mal, porque el Estado tiene que existir y tiene que cumplir las funciones para las cuales ha sido creado por los individuos, que es la preservación de la ley y el orden. Ahora, si el Estado no logra, las fuerzas de seguridad no logran mantener la soberanía de la ley sobre el territorio argentino, vemos un fracaso ahí. Y de pronto vemos cómo el Estado se agranda, el gasto público se expande y se incurre en gastos y en actividades en las que nada tiene que ver, como tener empresa del Estado o jugar a determinados roles que finalmente le cuestan carísimo al país. Mariano, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y por tu artículo, digamos, tan interesante, profundo, en el momento indicado, ¿no? Para que ayuda a poner, digamos, un pie ante un discurso que se trata de imponer desde algún sector y que vemos con los datos que vos aportás con total claridad que tiene muy poco fundamento y que, bueno, el pensamiento de Roca ha sido de avanzada y repito, Argentina, según vos señalás en tu artículo, sería un 40%, tendría un 40% de la superficie si no hubiera sido por Roca. Y de hecho, y te consulto también para cerrar, en el caso de Chile, hoy en los libros escolares se enseña que la Patagonia es chilena y fue sustraída por la Argentina, ¿no? Bueno, porque en rigor la Patagonia era un territorio que no estaba bajo control efectivo ni del Estado argentino ni del Estado chileno. Ahora, es obvio, es evidente que la Argentina tenía un derecho sobre esos territorios, en tanto la Argentina es el Estado sucesor
de lo que en ese momento era una colonia española, como lo es Chile también, del territorio en aquel momento de la Capitanía de Chile. Ahora, el hecho geográfico que divide los dos territorios marcan que evidentemente lo que está, el territorio hacia el Atlántico pertenece a la Argentina y el territorio hacia el Pacífico a la República de Chile. Ahora, la realidad es que si ni Chile ni la Argentina hacían una ocupación plena y un ejercicio de la soberanía sobre ese territorio, probablemente se podría haber constituido un Estado diferente, y había proyectos extranjeros y de potencias muy importantes para promover esa idea y provocar una disgregación. Ahora, como vos bien decís, en 1878, cuando Roca asume el Ministerio de Guerra y después cuando es presidente 2 años más tarde, el Estado Nacional Argentino controlaba y ejercía la soberanía efectiva sobre el territorio en una superficie equivalente a aproximadamente el 40% del territorio actual. Porque en esa campaña, cuando termina de consolidarse la campaña del desierto, el Estado argentino avanza y controla finalmente la Patagonia, y ya después en la presidencia de Roca se hace una campaña similar en el norte del estado de la Argentina, en lo que después fue el territorio del Chaco, que son hoy las provincias, varias provincias del norte argentino, sobre todo el NEA. Ahora, todo esto también, para terminar, no quiero quitarles más tiempo, hay que recordarlo, todo esto se hizo con ley del Congreso argentino, se hizo por mandato del Congreso de la Nación, y se hizo conforme a la legislación vigente y plenamente como era adecuado a la época. Y con los criterios de la época, que son distintos a los que tienen hoy, a los que existen hoy, y que un problema muy grave de la historia es esta idea de aplicarle categorías del presente a la historia, con lo cual se hacen distorsiones históricas muy graves. Mariano, muchísimas gracias nuevamente por la posibilidad de charlar con vos. Hemos conversado con Mariano Causino sobre su artículo Con Roca No. Mariano es abogado, especialista en política internacional, ex embajador argentino en Israel y en Costa Rica. Quienes quieran ver de vuelta esta entrevista o quieran compartirlo, lo pueden ver en Facebook en un ratito ya mismo, y después en algunas horas en las distintas redes sociales. Un fuerte abrazo, Mariano, y muchas gracias de vuelta. No, gracias a ustedes y felicitaciones por la lucha siempre por las ideas de la libertad y el progreso. Un abrazo grande. Gracias por escribir. Gracias.